Gloria a Dios, aleluya. La gloria sea al Señor. Dios le bendiga. Amén, aleluya. Dios le bendiga a mis hermanos, aleluya, y amigos, aleluya. Pues estamos en vivo, aleluya, para, aleluya, poder, seguir, predicando, aleluya, lo que son las sagradas escrituras o la palabra de Dios, aleluya. Recordemos que la palabra, pues, es vida y la palabra, pues, nos trae a nosotros, pues, aliento, nos trae convicción, aleluya, y también nos trae, pues, muchas veces desafío, pero debemos de estar confiando en Dios, que Él tiene el cuidado de cada uno de todos nosotros. Y para esta preciosa tarde, pues, tenemos un tema, gloria a Dios, aleluya, que es, pues, atrévete a ser diferente, amén. Para eso vamos a estar citando el libro de Daniel, el capítulo 3, aleluya, del versículo 16 al 18. Vamos a ver la historia, pues, de tres jóvenes, aleluya, que pues llegaron hacia Babilonia, aleluya, cautivos, aleluya, y cómo, pues, desafiaron y pudieron ellos, pues, demostrar la fidelidad hacia Dios y el compromiso que ellos tenían, pues, con lo que habían aprendido desde su niñez, aleluya, con los principios y los valores, aleluya, de Dios, aleluya. Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18, y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gloria sea al Señor, aleluya. Qué desafío, aleluya, pues, el imperio babilónico, pues, cuando vemos, yendo un poco al contexto, pues, es del capítulo 2 de los sueños de Nabucodonosor, que es el imperio más grande que ha existido, aleluya. Pues en el capítulo 2 vemos que del imperio que él representa la cabeza de oro de Nabucodonosor soñó, aleluya. Pero también Daniel soñó, aleluya, y Daniel no lo soñó como un imperio, sino que lo soñó todos los imperios, los que ha existido: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, que todavía va a ser restablecido, y lo que es la piedra, pues, que cae sobre lo que es ya los pies que están mezclados de barro con hierro, y la piedra cae y desmenuza todo lo que es la estatua grande, aleluya, de los imperios más grandes. ¿Y quién es la piedra? Pues la piedra es nuestro Señor Jesucristo, aleluya, el que va a reinar, el reino que va a prevalecer y que va a permanecer y que va a reinar por los siglos de los siglos. Es la piedra, la roca inconmovible, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Los imperios terrenales han caído, el asirio, han caído todos, aleluya, pero el imperio, lo que es el reino de Cristo, es el que va a prevalecer y permanecer por los siglos de los siglos. Ahí estamos nuestra fe, nuestra confianza, ahí estamos nosotros fundamentados en Cristo, la roca inconmovible. Pero yendo al contexto, vemos que Nabucodonosor y Daniel sueña todos esos imperios, y los sueña como bestias salvajes, aleluya, que desmenuzan a sus presas y que traen caos, aleluya, y que traen, pues, han traído, pues, muerte, engaño, aleluya, han traído hacia la humanidad, aleluya, desastres, aleluya. Pero el reino de Cristo es un reino, aleluya, que va a prevalecer por la eternidad, y allí, aleluya, en donde Él va a reinar, aleluya, por 1000 años aquí en la tierra. Yendo un poco al contexto, dice que habían sido en el 586, pues, Nabucodonosor conquista Judá, y pues ahí son llevados, por ejemplo, lo que son estos jóvenes, aleluya, y mucha esclavitud hacia lo que es Babilonia, aleluya, lo que es la Babilonia, los grandes jardines, aleluya, la majestuosidad de la ciudad, aleluya, y todos estos jóvenes, pues, fueron llevados cautivos, aleluya, estaban a solo 1500 millas, aleluya, estaban retirados de donde ellos eran, donde habían llevado cautivos
de Judá, pues había 1500 millas hacia Babilonia, estaban a 1500 millas de casa, y ellos pues eran solo adolescentes. La ciudad pues estaba llena de lo que es Babilonia, pues había la falsa religión, el alcoholismo, estaba llena de pecado, llena de desorden, aleluya. Y estos jóvenes quizás podrían haber hecho cualquier cosa sin que sus padres lo supieran, pero ellos sabían que Dios los estaba mirando. O sea, tenían el desafío, aleluya, pues de demostrar lo que habían aprendido, lo que habían sido enseñado, aleluya, los principios desde su niñez, lo que ellos creían y el Dios de sus padres. Habían sido tomados de sus hogares cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén. Había 4 de ellos, no eran como los otros muchachos, pues eran más fuertes y más inteligentes, eran atletas, pero también eran muy buenos estudiantes. Y cuando nosotros vemos lo que es la cultura judía, aleluya, o lo que es pues los usos y costumbres de las tierras bíblicas, prácticamente el pueblo de Israel desde temprana edad pues empieza a enseñar las escrituras, aleluya, a sus hijos. Dice a los 3 años pues prácticamente ellos le empiezan a inculcar, aleluya, todo lo que es el Antiguo Testamento, los profetas, aleluya, el Talmud, aleluya, y de esos niños van creciendo con esos conocimientos, con esas bases, con esos fundamentos, aleluya, en el cual pues ellos se dirigen, aleluya, desde la temprana edad. Dice que a los 6 años tienen conocimiento, a los 12 tienen, pues lo hacen responsable prácticamente ya como una persona adulta, y le empiezan a enseñar conocimientos teológicos. Y ellos habían sido enseñados, aleluya, en el capítulo 6 del libro de Deuteronomios, pues Dios le dice: esta palabra la enseñarás a tus hijos al amanecer, al anochecer, cuando vayas por el camino, la escribirás en las puertas de tu casa y en los dinteles. O sea, la tenía que ser repetitiva, o sea, la palabra de Dios. El rey los había seleccionado para que ser entrenados como sabios. Cuando se graduaron serían asesores especiales del rey, aleluya. Los académicos creen que prácticamente ellos tenían entre unos 17 y 18 años, y ahí estaban en la universidad del rey, en una tierra pagana, 1500 millas de casa. Aleluya. Babilonia, pues el imperio más grande que ha existido, pues donde otra cultura, otro lenguaje, otras costumbres, aleluya, en las que ellos pues prácticamente desafiaron, aleluya, y ellos permanecieron fieles a lo que habían aprendido desde su niñez. Una pregunta: hoy los jóvenes en esa posición lo vivirían, quizás se emborracharían, quizás asistirían a fiestas salvajes o tomarían lo que aprendieron en esa universidad, porque muchas personas cambian de acuerdo a la circunstancia, o cambian de acuerdo a la condición, o muchos jóvenes cambian de acuerdo al lugar, aleluya, donde está, aleluya. Pero nuestra fe en Cristo y nuestra fe en la palabra, no importa el lugar, aleluya, nuestras convicciones tienen que estar claras, aleluya, a quién le servimos y en quién, aleluya, hemos creído. O lo usarían como una excusa, aleluya, para negar la existencia de Dios, aleluya. Como las personas que hacen los días de Lot podrían haber desperdiciado sus vidas, como también lo hizo el hijo pródigo. Podrían haber hecho amigos perdidos y verse atrapados en un estilo de vida materialista. O sea, tuvieron oportunidad de hacer cuanta cosa, aleluya. Ellos, aleluya, pudieran desviarse, aleluya. Estaban lejos de su casa, estaban lejos de sus padres, estaban lejos de su cultura, aleluya. Quizás pudieron ellos, aleluya, involucrarse en el sistema de Babilonia, pero ellos se rehusaron, aleluya, a aceptar las artimañas del mundo y permanecieron fieles hacia Dios, aleluya. Pudieron quizás también haber hecho amigos y verse atrapados en un estilo de vida materialista, perderse en su camino. Podrían haber alejado y perdido sus almas, como lo hizo el amigo de Pablo, Demas. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10 dice: Demas me ha desamparado amando este mundo, aleluya. Cuando muchas veces encuentra las oportunidades de diferentes ofertas, muchas veces, aleluya, cuando no hay convicciones de convertimiento, aleluya, cede la juventud, aleluya, hacia la perdición, porque
porque Satanás pone muchas cosas, aleluya, ofertas, aleluya, y muchas en tiempos difíciles, aleluya, muchas salidas fáciles, pero esas traen consecuencias graves, aleluya. Pero estos muchachos judíos, lejos de casa, en una universidad babilónica, nunca vacilaron ni fallaron y estaban bajo el pacto mosaico, así que se mantuvieron firmes, no se contaminaron con el vino del rey, aleluya, ni aún la comida, aleluya. Ellos, aleluya, pues aceptaron de Babilonia porque era sacrificada a ídolos, aleluya. Ellos tenían enseñanzas, aleluya, no caer en la tentación o en lo que creían los babilonios, aleluya. O la comida, también permanecieron fieles a Dios y a las enseñanzas religiosas que habían aprendido, aleluya, en casa, aleluya. Ellos tenían convicción de que lo que había sido enseñado de sus padres, del verdadero Dios, aleluya. Tenían conocimiento, aleluya. Atrévete a ser diferente. Daniel era el líder de estos jóvenes. Daniel era un hombre de oración, aleluya, un hombre de fe, y también fue un gran profeta que prácticamente profetizó aproximadamente como 78 años en todo lo que es el imperio babilónico, y Dios honra a los que lo honran. Dice que oraba 3 veces al día, abría las ventanas, aleluya, apuntando hacia Jerusalén, aleluya. Estos 3 jóvenes habían pasado por la prueba de la fidelidad a Dios, aleluya, y ahora son recompensados con altos cargos debido a su fidelidad. Cuando Dios sabe que lo pones por primero, entonces Dios te da un mejor trabajo, más importante que hacer. Y ahora estos jóvenes son gobernantes, aleluya, de provincias, aleluya, o sea, que fueron ascendidos por la fidelidad hacia Dios, aleluya. Cuando hay fidelidad, cuando hay convicción, cuando pues hay confianza en Dios, pues Dios lo promueve a algo mejor, aleluya. No podemos vivir para agradar al mundo, no podemos vivir para agradar a los hombres, no podemos vivir para agradar a un hombre en la tierra. Debemos de vivir para agradar hacia Dios, aleluya, y Él abrirá puertas, aleluya, en las cuales nadie puede cerrar. Y cuando pasa por la prueba de la fidelidad, son recompensados, que llegan a tener cargos importantes como gobernantes de provincias. Pero Él dice que el rey Nabucodonosor se hacía cada vez más poderoso y egoísta, y en su orgullo mandó hacer una estatua de oro en el campo de Dura, allá por el Medio Oriente, por Turquía, aleluya, según la historia, y anunciaba, dice, y mandaba a todos los pueblos, lenguas y naciones que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, que todos se postraran y adoraran la estatua de oro, y cualquiera que no se postre inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aleluya. Daniel capítulo 3, versículo 4 al 6. O sea, Nabucodonosor se hacía más fuerte, más poderoso, pues, y se llegó a creer que él era Dios. Aleluya. Entonces hizo una estatua y pues tenía todo el mundo, tenía que postrarse, lengua, toda nación, toda tribu ante la estatua, recordando que el imperio babilónico era el más grande de ese tiempo conocido, aleluya, que ha existido, lo que representa la cabeza de oro de la estatua de los imperios más grandes que han existido. Pero dice, el rey Nabucodonosor es tipo de Satanás, aleluya, el Dios de este siglo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de Cristo, para que no les resplandezca el evangelio, para que no se arrepiente y encuentre salvación en Jesucristo. Ese es el Dios de este siglo. Satanás nos llama a inclinarlo y adorarlos, pero Jesús nos llama a ser diferentes, aleluya. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y a la riqueza. Satanás te llama
a inclinarte ante el materialismo, aleluya. Y ese es uno de los puntos más graves que tiene Estados Unidos, en que la persona, la juventud piensa solo en la materialización, en alcanzar cosas y más cosas, aleluya, dejando hacia un lado lo verdadero importante, el plan perfecto, eterno, que Dios ha establecido sobre la vida de cada uno de todos nosotros. Las cosas pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, gloria a Dios. Dios te llama a inclinarte solo ante Él. Las cosas materiales son temporales, aleluya, pero lo eterno, aleluya, la vida es eterna, aleluya, en Cristo Jesús, aleluya. Dios dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Ese es uno de los 10 mandamientos, aleluya. Estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que prácticamente pues Nabucodonosor les cambió, aleluya, hasta el nombre, aleluya, de lo que eran ellos, Azarías, Ananías y Misael, de los nombres hebreos, aleluya. Y Abednego tuvieron que elegir y no eligieron postrarse ante la imagen, aleluya. No eligieron postrarse ante el mundo, no eligieron postrarse ante las ofertas de Satanás, decidieron postrarse, aleluya, ante la corriente de este mundo, perdido en los deleites temporales de esta vida, donde muchos caen. Hay algunos que se mantienen de pie. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Esto conforme los que han sido llamados conforme el propósito de Dios. Donde muchos mueren, hay otros que persiguen a la meta. Donde muchos ven fracaso, otros ven victoria, aleluya. Y donde muchos ven que ya no se puede seguir, muchos ven, aleluya, una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado y sea exaltado. Y eso vieron los 3 jóvenes hebreos, aleluya, donde todo rango, aleluya, de la sociedad se postró, aleluya, ante Nabucodonosor, se postró ante la estatua, aleluya. Vemos que hubieron 3 jovencitos que los académicos dicen de 17 a 18 años, aleluya, que tenían convicción, aleluya, de en quién habían creído y a quién ellos le servían. Josué capítulo 24, versículo 15 dice: escogeos hoy a quién serviréis, aleluya. La gloria sea al Señor, aleluya. O sea que estos jóvenes tenían, aleluya, convicción, eran convertidos, aleluya. Estos jóvenes sabían en quién habían creído, aleluya, y no, aleluya, decidieron servir, aleluya. Nadie puede servir a 2 señores. Hoy se han perdido los principios bíblicos, se han perdido los fundamentos, por eso también no hay respaldo de Dios, aleluya. No hay también, aleluya, no vemos la mano de Dios obrándolo, porque cuando se ha confraternizado con el mundo no puede haber respaldo de Dios, aleluya. Pero vemos que estos muchachos tienen respaldo, aleluya, cuando tienen sus convicciones claras, sus fundamentos estables sobre la palabra de Dios. Estos jóvenes no eran nuevos evangélicos. Hoy hay muchos jóvenes convencidos, pero no convertidos, aleluya. El problema cuando es convencido cambia de acuerdo a la situación o a la circunstancia, pero cuando es convertido, aleluya, hay experiencias que marcan su destino, que marca su caminar, que marca su futuro, que marca su fidelidad hacia Dios, cueste lo que cueste, aleluya. Estos jóvenes no eran nuevos evangélicos, no habían sido envenenados por un falso o irreal sentido de Dios y de juicio por el pecado. Estos 3 jóvenes eran fuertes creyentes, aleluya, en la Biblia, gloria a Dios, aleluya. Estos 3 jóvenes entendían, aleluya, que la palabra de Dios va por encima de todas las cosas, aleluya, temporales, humanas, pasajeras, aleluya. Temblaban con temor de Dios y temían tanto a Dios que estaban dispuestos a ser quemados vivos en lugar de desobedecer a Dios, aleluya. Estaban dispuestos hasta llegar a ser quemados vivos, aleluya, con tal de no desobedecer a Dios e inclinarse ante el ídolo del rey. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría
es el temor de Jehová, aleluya. El principio de la sabiduría, pues es, aleluya, ver, aleluya, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, no hacer lo que no agrada a Dios. El principio de la sabiduría es ver lo que a Dios, aleluya, le gusta que yo haga, gloria a Dios, aleluya. Es conocer el propósito de Dios y obedecerlo, aleluya, todos los días. Daniel capítulo 5, versículo 15 dice: el rey dijo, porque si no lo adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Aleluya. Aún Nabucodonosor sabía, o Nabucodonosor entendía que nadie podía, aleluya, podía haber un Dios, aleluya, que sobrepasara lo que es el fuego, aleluya. Pero estos tres jóvenes eran convertidos. Ellos temían a Jehová, ellos confiaban en Jehová. Habían aprendido años antes a no ceder al pecado de los babilonios. Habían aprendido a estar a solas, aleluya, con Dios, aleluya. O sea, ellos habían aprendido, aleluya, a no ceder, aleluya, a los ídolos, a no ceder a la falsa doctrina, a no ceder, aleluya, a la falsa religión, a no ceder a lo que no agrada hacia Dios. Vemos tres puntos, aleluya, en lo que ellos tenían, aleluya, es donde estaba fundamentado, aleluya, o donde ellos prácticamente estaban tomados de la mano de Dios. La primera palabra que ellos tenían era convicción. La convicción es la seguridad o certeza que una persona tiene en lo que cree o piensa. Nosotros los cristianos tenemos la seguridad y certeza en el poder de Dios, en su misericordia y en sus promesas. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11 dice: sabemos en quién hemos creído, aleluya. O sea, tenemos una convicción de quién nos ha llamado y hacia dónde vamos en los tiempos de prueba, aleluya. Satanás siempre enviará ofertas que no son de Dios para resolver nuestros problemas. O sea que Satanás da muchas veces soluciones rápidas, pero con consecuencias eternas, aleluya. Y muchas personas se mueven, aleluya, a muchas veces resolver problemas. Me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez piensa que moviéndose va a tener una solución, va a tener tal vez una solución rápida, pero al final del día va a tener una consecuencia, porque donde Dios lo ha plantado, dice, allí dará fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, gloria a Dios. Donde Dios lo ha plantado florecerá, aleluya, y donde Dios lo ha plantado, aleluya, también va a producir, gloria a Dios, aleluya. Como muchas veces, como en los tiempos de prueba, Satanás siempre enviará ofertas que no son de Dios para resolver problemas de matrimonios, muchas veces recomendando espiritismo, suerte, brujería, posiblemente propuestas realizar negocios fraudulentos para salir de situaciones de escasez, o aceptar corrupción en el trabajo, o aceptar ayuda acondicionada a una relación de adulterio. Eso muchas veces pues se ve bonito, le digo, pero eso prácticamente trae consecuencias graves, y muchas veces consecuencias eternas, aleluya. Primer punto, ellos tenían convicción. Segundo punto, pues ellos tenían confianza. Ellos confiaban en el poder y en la protección de Dios sobre sus vidas, a pesar de las situaciones difíciles que podemos estar enfrentando. No debemos perder la confianza, pues tiene galardón grande de parte de nuestro Dios. Cuando tenemos nuestra confianza en Dios, y aunque la prueba muchas veces, el apóstol Pablo dice, esta breve tribulación, aleluya, pasajera, que tarde o temprano va a terminar, aleluya, pero aleluya, lo que Dios ofrece es el galardón grande de parte de nuestro Dios, eterno por los siglos de los siglos. Debemos de tener nuestra confianza en el Señor. Y el tercer punto, fidelidad. Tercera palabra. Los tres jóvenes muestran fidelidad cuando declararon que los libraría, y si no siguieran adorándole únicamente
a él y no se postrarían ante la imagen de Nabucodonosor. Nosotros tenemos que procurar en nuestro corazón ser fieles al Señor, confiando que su poder nos sanará, que no nos que nos proveerá, que nos ayudará, que nuestro problema se resolverá favorablemente, que aunque no se resolvieren favorable, nosotros seguiremos adorándole, seguiremos sirviéndole y seguiremos amándole. Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Gloria a Dios, aleluya. O sea que debemos de buscar, aleluya, con todo nuestro temor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, aleluya, hacia Él. Gloria a Dios, aleluya. Los 3 puntos que ellos tenían: convicción, confianza y fidelidad, aleluya. Y cuando pues ellos no se postraron, aleluya, ante la estatua de oro de Nabucodonosor, y dice que volvieron a sonar todo lo que es el tamboril, la flauta, todos esos instrumentos de música, y habían calentado el horno 7 veces más de lo normal, aleluya, y eso tipifica el mismo infierno. Gloria a Dios, aleluya. Pero dice que ellos, aleluya, aún los que calentaron el horno fueron absorbidos por el fuego y quemados y murieron. Pero cuando lo lanzaron hacia ellos, Nabucodonosor se acercó a ver y no veía 3, sino que veía 4, aleluya. Y la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, aleluya. O sea, habían 4 y Nabucodonosor pues los manda a sacar, aleluya. Y lo interesante, dice que ni un cabello, aleluya, se quemó. Un desafío, aleluya, que tuvieron en una tierra pagana, en donde dieron a conocer el nombre de Dios, aleluya, en donde Dios los honró por esa fidelidad, por esa convicción, por esa confianza que ellos tenían, aleluya, de desafiar un imperio, aleluya, grande, aleluya, como el imperio babilónico, aleluya. Dice que ni un cabello, y Nabucodonosor hizo un decreto, aleluya, en el cual pues dice: toda lengua, tribu y nación tiene que adorar al Dios de los 3 jóvenes hebreos, aleluya. Hubo un decreto en donde el nombre de Dios fue glorificado, el nombre de Dios fue exaltado, aleluya, por 3 jóvenes que tuvieron la osadía de desafiar a todo un imperio, no importando ser echados, aleluya, en un horno de fuego, de ser quemados vivos, aleluya, en los cuales ellos dijeron: si el Señor nos libra, gloria a Dios, y si no los libra el Señor, serviremos, gloria a Dios, aleluya, porque en Él tendrá cuidado de cada uno de todos nosotros. La conclusión dice: Dios es soberano sobre nuestra vida, sin embargo, todavía tenemos la responsabilidad de obedecerle. Gloria a Dios, aleluya. No podemos cambiar nuestro rumbo, no podemos cambiar nuestras convicciones, no podemos cambiar nuestros fundamentos, aleluya, porque si los cambiaríamos, estaríamos, aleluya, pues estaríamos alejándonos de Dios, estaríamos cambiando a Dios, aleluya, por, aleluya, quizás lo temporal de esta tierra, aleluya. Vemos que dice, tenemos la responsabilidad de obedecerlo. Es a través de esta obediencia que Dios llevará a cabo su plan perfecto para nuestras vidas. Dios trabaja a través de la obediencia. Dios trabaja a través cuando reconocemos y caminamos conforme a la voluntad y al propósito de Dios, conforme a la guianza de la palabra de Dios. Dios trabaja, aleluya, con la fe, gloria a Dios, aleluya, con la acción, aleluya, con el movimiento, aleluya, con la obediencia, aleluya, que Dios lleva a cabo su plan perfecto para nuestras vidas. Y muchas veces el tipo de obediencia es circunstancias difíciles, aleluya, que muchas veces debemos de tener nuestra confianza en Dios, porque al final del día Él, aleluya, obrará a nuestro favor. No podemos movernos ni ser, aleluya, de doble apariencia o doble ánimo, aleluya, sino de ser de una sola pieza. Gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, gloria. No nos conformemos a este siglo es malo. No nos conformemos a este mundo va en decadencia. Dice, no renovaos por nuestro entendimiento para comprobar, aleluya, cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Estos tres jóvenes, aleluya, atrévete a ser diferente, fueron diferentes, aleluya, y marcaron una historia, marcaron, aleluya, el imperio, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Aleluya, porque pusieron primer lugar hacia Dios y obedecieron a Dios, no importando llegar, aleluya, pues a ser echados en un horno, aleluya, calentado 7 veces más de lo normal. Y Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Los principios no son negociables. Los principios no son, aleluya, aleluya, pues de ponerlos en duda, gloria a Dios. Los principios, aleluya, son, aleluya, los fundamentos de la palabra son para obedecerlos, aleluya, y para seguir caminando, gloria a Dios, hacia adelante en lo que Dios ha establecido sobre la vida de cada uno de todos nosotros. Dios te bendiga, atrévete a ser diferente, gloria a Dios. Dios te bendiga, gracias siempre por su sintonía, pues saludos tanto cerca como hasta la distancia, hasta donde pues nos puedan sintonizar. Dios te bendiga, gracias y hasta la próxima. Atrévete a ser diferente, amén.